bastantes años en la SBS, así que les puedo contar un poco de mi experiencia. Gracias. Bueno, ¿qué es lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera? Ustedes siempre escuchan de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, pero a veces las personas no saben qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace la unidad es que realiza investigación financiera de operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento de terrorismo. Y es importante mencionar que uno de los delitos precedentes más importantes de lavado de activos, si no me equivoco, está en el tercer lugar de delitos precedentes con mayor frecuencia y con mayor cantidad de dinero involucrado, es la corrupción. Y esta información nosotros la recibimos de los sujetos obligados, que son diferentes sectores de la economía. Básicamente ustedes siempre piensan en los bancos, en el sistema financiero, pero un sujeto obligado puede ser un notario, una compraventa de divisas, entidades supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores, etc. Y también la Unidad de Inteligencia Financiera puede hacer estos reportes, puede analizar esta información de sus propias bases de datos. La Unidad de Inteligencia Financiera tiene más de casi 40 bases de datos, siendo las más importantes también el registro de operaciones, que son aquellas operaciones que registran los sujetos obligados a partir de ciertos umbrales. Ustedes van al banco y les piden, cuando es una operación por más de $10.000, que digan el origen de los fondos, etc. Ese es el registro de operaciones. Si vas a una cooperativa, el monto va a ser menor porque al ser una microfinanciera el umbral debe ser menor, ¿no? Etcétera. Y la otra gran base de datos que tenemos son los mismos reportes de operaciones sospechosas, ¿no? Porque puede ser que llegue un reporte de operación sospechosa y en ese momento, cuando se analiza, se determina que no es no es relevante, pero queda en una base de datos. Y en algún momento puede llegar información de alguna persona y esos ROS también se pueden revivir, ¿no? Entonces, nosotros, al poder tener tantas bases de datos, porque también tenemos las bases de datos de la misma superintendencia, etc., podemos también detectar operaciones sospechosas de oficio. Entonces, la UIF le manda al Ministerio Público tanto las operaciones sospechosas, los informes de inteligencia financiera que ha analizado, que tienen un origen en un ROS de un sujeto obligado, o puede ser también de las propias bases de datos, o puede ser que las dos cosas se complementen, ¿no? Nosotros enviamos los informes, como ya les mencioné, al Ministerio Público, pero también cuando hay temas de seguridad nacional, se tiene que mandar una copia del informe a la DINI. Por ejemplo, me refiero que si nosotros detectamos un tema de terrorismo, un tema de un espía, etc., ese tipo de información se manda una copia a la DINI, pese a que también obviamente se va a su destino de siempre, que es el Ministerio Público. Nosotros adicionalmente somos una unidad de inteligencia financiera especial en el sentido que en el Perú hay muchos sujetos obligados, es decir, hay muchos sectores de la economía que no tienen un supervisor propio. Por ejemplo, les menciono las casas de cambio. Las casas de cambio no tienen un supervisor propio. Entonces, lo que ha dicho la norma de creación de la unidad de inteligencia financiera es que todos estos sujetos obligados sin supervisor propio van a ser supervisados por la unidad de inteligencia financiera. Y adicionalmente también supervisamos en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a algunos sujetos obligados especiales que han sido designados por ley. Me refiero, por ejemplo, a los notarios, ¿no? La importancia que tienen los notarios en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y en la economía hace que estos sujetos obligados estén dentro del ámbito de supervisión en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por la UIF. Es importante mencionar, y se los voy a explicar más adelante, que el modelo, no sé si ustedes han escuchado de la responsabilidad administrativa penal de las personas jurídicas y la obligación de tener un modelo de prevención. Bueno, este modelo de prevención, como lo vamos a ver más adelante, puede coexistir con el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Obviamente, el modelo de prevención es mucho más amplio que el sistema de prevención de lavado de activos, dado que no todas las personas jurídicas del país son sujetos obligados, mientras que el modelo de prevención debería aplicarse a todas las personas jurídicas del país, ¿no? Otro tema importante que hace la Unidad de Inteligencia Financiera es que nosotros hacemos análisis estratégico. Es decir, hacemos análisis operativo cuando analizamos una operación sospechosa, un reporte de operación sospechosa, pero también hacemos análisis estratégico. ¿Y qué significa esto? Que nosotros analizamos de forma macro la información que tenemos en nuestras bases de datos y que nos llegan, y que esa información
con la cual podemos detectar tipologías, ruta del dinero, en qué sectores de la economía hay más lavado, en qué sectores, cuáles las zonas geográficas en el país donde hay mayor riesgo, podemos determinar qué países limítrofes nos generan mayor riesgo. Eso es análisis estratégico y también se hace en la Unidad de Inteligencia Financiera. Y por último, la UIF tiene la Secretaría Técnica y la Vicepresidencia de la Comisión Multisectorial contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que es la famosa CONTRALAF, que es muy activa. Nos reunimos por lo menos cada 3 meses y la SUNARP es miembro, ¿no? Y definitivamente la CONTRALAF, aparte de servir como un órgano de coordinación multisectorial, también sirve, y es su mandato, el tener que hacerle seguimiento a la política y al Plan Nacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el cual está perfectamente articulado con el Plan Nacional de Integridad. Bueno, acá les mencionaba la CONTRALAF. Como ustedes pueden ver, básicamente es articular y después hacer seguimiento a esta política y este plan. Son 19 miembros, de los cuales la SUNARP es miembro, y el Ministerio de Justicia tiene la presidencia, y como ya les mencioné, la vicepresidencia y la Secretaría Técnica están en la SBS, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Este tema es muy importante, y es porque, de acuerdo a los estándares internacionales que les voy a mencionar más adelante, es muy importante que los países hagan evaluaciones nacionales de riesgo, es decir, que determinen dónde están sus riesgos. El Perú ya ha hecho 2 evaluaciones nacionales de riesgo, una en el 2010, me refiero en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La primera la hice en el 2010 con la asistencia técnica del Fondo Monetario y dio origen, porque obviamente cuando tú haces un análisis de riesgo determinas cuáles son, dónde están tus mayores riesgos gracias. Y para ello tenemos que tener un plan de acción para poder mitigar esos riesgos que hemos identificado, ¿no? Y eso dio origen a nuestro primer plan nacional. Es decir, el Perú tiene, en el 2010-2011 tuvo una evaluación nacional de riesgos y un plan nacional. Esto fue con la asistencia técnica del Fondo Monetario. Pero como ustedes saben, en un análisis de riesgo, los riesgos van cambiando, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, estas evaluaciones nacionales de riesgo tienen que ser actualizadas. Y la última fue actualizada en el año 2016, y dio origen después, como les voy a mencionar, a lo que es nuestro nuevo plan y política nacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Y solamente les menciono que ahorita ya se inició el proceso de actualización de la nueva ENR, como le llamamos nosotros. Es decir, que el Perú para el próximo año tendría que tener una tercera evaluación nacional de riesgos, ¿no? Y obviamente esto va a implicar que se tenga que también actualizar el plan nacional, porque muchas acciones ya están cumplidas y hay muchos riesgos nuevos que también tienen que ser abordados con acciones concretas. Entonces, ¿qué fue lo que, ya centrándonos en el tema de corrupción, qué fue lo que identificó nuestra evaluación nacional de riesgos? Me refiero a la última, a la del año 2016. Perdón. Estas son identificó 5 amenazas. La primera es la existencia de cultivos de coca, que yo creo que no nos sorprende, ¿no? Los remanentes de sendero luminoso, y el tema que fue muy importante es el incremento de la corrupción pública. Esto lo he identificado y nosotros lo vemos definitivamente porque tenemos, ustedes lo pueden ver en la estadística que está colgada en la página web de la Unidad de Inteligencia Financiera, tenemos mucho más casos hoy en día, informes de inteligencia mandados al Ministerio Público por el tema de corrupción, ¿no? Es más, en los últimos 12 meses, si no me equivoco, la mayor cantidad de informes de inteligencia que se han enviado al Ministerio Público han sido por casos que tenemos como delito precedente de lavado de activos a la corrupción. Otro tema importante es el entorno regional, y definitivamente el Perú está ubicado con países muy queridos, vecinos, pero al mismo tiempo hay muchos problemas con el tema de las rutas del narcotráfico y el contrabando, ¿no? Y lo cual hace que seamos propensos o tengamos peligro a lo que es el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y también hace que hay partes del país donde uno no sabe dónde está la frontera, donde no hay mayor control. Entonces esto hace que al final muchas organizaciones criminales nos vean como susceptibles de poder venir al país por la posibilidad de pasar las fronteras, ¿no? Y la última amenaza importante es la elevada incidencia de la minería ilegal y la tala ilegal, entre otros delitos que también identificó nuestra evaluación nacional de riesgos.
Esas son las amenazas. Después identificó 43 riesgos y obviamente estos 43 riesgos los tiene que establecer entre cuáles son los más riesgosos, o sea, los muy riesgosos y después los menos riesgosos, ¿no? Y acá les he puesto algunos de los cuales son considerados los más riesgosos, o sea, riesgo muy alto, que son 10, y ahí como ustedes pueden ver está obviamente la informalidad de nuestro país. Ustedes saben que no quiero, es un porcentaje mío, porque de verdad no puedo darles exactamente el monto de la informalidad, pero más o menos creo que solamente hay en cuestión de informalidad solamente está el 30-33% de la economía, lo cual hace que tengamos una elevada informalidad en la economía. Y el tema de nuevos riesgos, hay una tolerancia a la corrupción pública, y eso es algo que nos debe preocupar mucho, ¿no? Por último, otros riesgos muy altos fueron la carencia del poder, las carencias en el poder judicial y el ministerio público y las dificultades en el intercambio de información. Sobre la base de esta evaluación nacional de riesgos y otras evaluaciones sectoriales que hemos hecho, una en minería legal, una en minería, una en pesquería, una en tal ilegal y otra en el sector financiero, además de otras evaluaciones sectoriales que hacemos en la Unidad de Inteligencia Financiera con la ayuda de la cooperación internacional. Hemos también podido determinar los riesgos en ciertos sectores y toda esa información sirvió para que hagamos nuestra política nacional y nuestro plan nacional, que justamente es cómo voy a mitigar los riesgos que identificaba en mi evaluación nacional de riesgos, ¿no? Bueno, la política nacional básicamente es qué es lo que va a hacer el Estado, o sea, se va a hacer a largo plazo, y estableció 16 líneas de acción para implementar el Estado, que debe implementar el Estado a largo plazo. Fue un esfuerzo multisectorial, es decir, participó tanto el sector público como el privado y fue aprobado por ese decreto supremo. Pero lo más importante en realidad, que para ahí que les importa, que nos debe tomar interés, es el tema del plan nacional, porque el plan nacional, como les mencioné, en realidad es qué acciones va a hacer el Perú para poder mitigar los riesgos que he identificado, ¿no? Entonces también fue el resultado de un proceso participativo, también fue aprobado por decreto supremo y tiene 4 ejes. Es importante mencionar que en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el sistema nacional tiene estos, en realidad son 3 ejes, pero ahí agregamos uno más que de la articulación que les voy a explicar. Pero básicamente el sistema se divide en prevención, que vienen a ser los sujetos obligados, como les mencionaba, los bancos, los notarios, etc., que incluyen los supervisores. De ahí viene la detección, que es la unidad de inteligencia financiera que debe detectar y reportar al Ministerio Público, y por último viene lo que es el eje de investigación y sanción. ¿Por qué ahí está en negritas un eje denominado articulación? Y les explico, y es que en el Perú tenemos un problema de coordinación multisectorial. Entonces se identificó que se tenía que también abordar, porque había sido como un riesgo el tema de la coordinación, se tenía que atacar a través de acciones lo que era la coordinación nacional. Entonces por eso nosotros agregamos un eje de articulación en nuestro plan nacional que básicamente trata de ver el tema de coordinación, y también porque hay muchas acciones que pueden comprometer a todos los 3 sectores, ¿no? O sea, los 3 ejes, la prevención, detección y a lo que es investigación y sanción. Por último, nuestro plan nacional identificó 58 acciones, imagínense, 58 acciones que tenemos que cumplir en 5 años para poder mitigar los riesgos. Pero como ya les mencioné, esto es un trabajo que nunca termina, porque tus riesgos van cambiando y tienes que volver a evaluar tus riesgos y tienes que volver a ver cómo los vas a mitigar. A manera de ejemplo, por ejemplo, en el plan nacional que yo les comenté que habíamos hecho en el año 2010, 2011 con la asistencia técnica del Fondo Monetario. Es más, el Perú fue el segundo país de la región, por la cual el primero fue Uruguay, que es un país muy pequeño, y al final era más fácil hacer el tema de una evaluación nacional de riesgos, pero el segundo país por el que apostó el Fondo Monetario fue el Perú. Y esta evaluación de riesgos que hicimos en el año 2010 también, como les dije, dio origen a su plan nacional, y este plan nacional está cumplido un 70%, imagínense, 70%. Obviamente las acciones restantes de este plan fueron también evaluadas en el contexto de riesgo, y en las que resultaban aún riesgosas fueron incorporadas a nuestro nuevo plan nacional. Es importante un tema, lo que pasa es que cuando se hizo la evaluación de riesgos en el año 2010 faltaba mucha normativa. Entonces, nuestro plan nacional en ese momento, las acciones para poder mitigar los riesgos, muchos se referían a tener la norma.
¿no? En cambio, hoy en día, la mayoría de las normas, casi la mayoría, están. Lo que nosotros tenemos que ahora hacer es que estas normas sean efectivas. Entonces, muchas de las acciones ya van a perseguir la efectividad de nuestro sistema. Y como ya les voy a enseñar más adelante, el Perú es constantemente, como todos los países del mundo, evaluados en estos temas de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Y cuando nos evalúan, ya no nos evalúan por un tema de cumplimiento técnico, es decir, por normas. Nos evalúan por un tema de efectividad. ¿Qué tan efectivo es su sistema de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo? Bueno, estas acciones que les mencionaba, estas 58 acciones, definitivamente tienen indicadores, tienen responsables y tienen plazos. O sea, no es simplemente una lista iniciativa que dice esas son las acciones, sino que establece quiénes son los responsables, quiénes son los, cuántos plazos tienes un indicador que va demostrando qué tanto se va cumpliendo. Y como fue aprobado por decreto supremo, definitivamente significa que todas las partes involucradas están de acuerdo con estas acciones. Eso es lo que les mencionaba. Ustedes, como pueden ver, la mayor cantidad de acciones están en el eje de prevención, pero tenemos bastantes en lo que es investigación y sanción, y definitivamente en lo que es articulación. Ahí ustedes pueden ver cuántas acciones hay por cada eje, y como les mencionaba, básicamente la mayoría están en prevención. A la fecha, al tercer trimestre del año 2019, tenemos cumplidas el 13% de las acciones. En ejecución tenemos el 32%, perdón, discúlpenme, tenemos cumplidas 13 acciones que representan el 22%, tenemos en ejecución 32 acciones que representan el 56% y tenemos pendientes 13 acciones que son el 22%. Ya, eso les quería mencionar para que vean cómo va nuestro plan nacional. Algunas acciones cumplidas importantes que, dado que estamos que son importantes para el registro público, que quería mencionar, eran las referidas, por ejemplo, a lo que es el decreto legislativo 1372, que es el tema del beneficiario final. Este tema del beneficiario final es un tema que está muy en boga y que no solamente es un estándar de la OECD, sino también es un estándar del GAFI. Yo les voy a mencionar después qué es el GAFI, pero básicamente el concepto, para que ustedes lo tengan claro, del beneficiario final son dos. Uno tiene que conocer el beneficiario final del cliente. O sea, cuando un sujeto obligado viene un cliente, por ejemplo, les doy el caso de un banco, viene un banco y viene Fernanda García Irigoyen y dice que quiere abrir una cuenta, que quiere sacar un préstamo, etc. Pero puede ser que yo en realidad no soy el beneficiario final de esa operación, es mi mamá. Entonces, lo que busca el beneficiario final, o sea, identificar al beneficiario final de un cliente, es la persona natural última que es la que va a verse beneficiado por esa operación. Ese es un concepto de beneficiario final y que es muy conocido en lo que es la debida diligencia de la identificación de los clientes que hacen, por ejemplo, los bancos y los demás sujetos obligados. Ese es un aspecto. El segundo aspecto es que el beneficiario final también tiene que ser quién es la última persona natural que es propietaria de una persona jurídica, porque yo puedo tener una persona jurídica que tiene como propietaria a otra persona jurídica y a otra persona jurídica, y así puedo continuar, ¿no es cierto? Pero definitivamente en algún momento tiene que haber una persona natural. Y si lo que dice la norma es que si al final no se puede identificar, tengo que saber quién es el que controla, la persona natural que controla a este grupo, ¿no? Entonces, este tema ya está implementado en muchos países de la región, definitivamente en lo que es Europa y Norteamérica ya está hace muchos años. Y lo que ha hecho este decreto legislativo es que ha creado el concepto de, no es un registro, pero es una obligación de que se tiene que hacer una declaración jurada en la SUNAT de quién es tu beneficiario final. Sé que acaba de salir una resolución de superintendencia, la 185, que ya se ajusta en formato, y creo que comienza ahora en diciembre ya la declaración efectiva para las personas jurídicas en el Perú. Comienza creo que con los mayores contribuyentes, no me acuerdo cuál es el concepto ahorita porque no tengo la norma en la mano, pero esta resolución de superintendencia ya estableció un cronograma y ha dicho que este grupo de personas jurídicas, o sea, los mayores contribuyentes que hay en el Perú, tienen que ya declarar a diciembre de 2019 quiénes son sus beneficiarios finales de acuerdo al formato que ya se aprobó. Esto es muy importante porque al final quita lo que es la opacidad del control de las personas jurídicas, ¿no? Como les menciono, esto es un estándar internacional y de verdad que es una muy buena noticia para nosotros. Un tema importante es que ahora los notarios van a tener que dejar constancia en los títulos que han verificado que la persona jurídica ha presentado su declaración jurada.
Como les mencionaba, este tema va a ser progresivo, se está iniciando con un grupo de personas jurídicas y se va a ir implementando. Es muy parecido al modelo de Costa Rica. Costa Rica hizo lo mismo. Costa Rica también tiene un modelo en el cual se han ido presentando las declaraciones gradualmente en el caso de ellos creo que es el Banco Central, que es el que maneja el software que establece el caso del beneficiario final. En nuestro caso es la SUNAT. Este es un tema muy importante porque definitivamente ustedes saben que sabiendo quiénes son los beneficiarios finales de una persona jurídica también se ataca la corrupción, ¿no? Sabemos que al final no te puedes esconder detrás de la opacidad de una persona jurídica para poder cometer delitos porque a la larga se va a saber quién es el beneficiario final, es decir, quién es la persona natural final propiedad de esta persona jurídica. Ojo que es a partir del 10%, ¿no? Esta declaración es a partir de que tenga más del 10 o más de 10% de propiedad en una persona jurídica. Otro tema importante es la ley 3730, que es una ley que establece que hay la obligación de que ciertas operaciones que se inscriben en registros públicos tienen que ser bancarizadas, ¿no? Es decir, si no me equivoco, creo que el umbral es 3 UITs y te establece que cualquier operación que sea por ese monto, me refiero a, por ejemplo, transferencias de propiedad, prendas, hipotecas, etc., tienen que establecerse cuál ha sido el medio de pago de esa operación. Es decir, yo no puedo ir con mi maleta de $1 millón a la notaría y decir que estoy comprando un departamento o decir que lo compré en el departamento, o sea, que lo hice en mi oficina y que el notario señalar que sí, pues declaró que lo hizo en efectivo. Ya no se puede. Esto definitivamente también ataca la corrupción. O sea, no es... Yo sí me pongo a pensar y digo, hoy en día es bien difícil esconder el dinero, ¿no? Porque ya no es comprar bienes, porque ya no lo puedes comprar en efectivo, ya no es constituir personas jurídicas, porque el constituir una persona jurídica, si es un aumento de capital, etcétera, que sea por más de 3 UITs, también va a pasar también va a tener que demostrarse cuál ha sido la forma de pago, la constancia del sistema financiero que se ha utilizado. Por otro lado, hablamos de lo que era el tema del beneficio final. Entonces, si se dan cuenta, cada vez se está cerrando más, se están poniendo más candados. De que la gente muy ingeniosa lo es, y por ahí que pueden establecer otras formas, ¿no? Pero se está atacando el tema, se está tratando de ver cómo se puede limitar este exceso. Otro tema importante y que es muy bueno, ustedes saben que ya en registros públicos hoy en día hay un sistema electrónico a través del cual se envía la información de las incautaciones y decomisos por parte del Poder Judicial. Sé que ya hay un tema piloto con la Corte Superior contra el Crimen Organizado de Corrupción y que ya está funcionando. Y otro tema es también que este tipo de operaciones de inscripciones no pagan tasas, ¿no? Que es el siguiente, que fue un tema que se estableció en la Ley de Extinción de Dominio Último. Este tema es el que les estaba mencionando hace un ratito y que creo que es muy importante que lo tengan en mente, y es el tema de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, que en realidad es penal en el Perú porque lo dicta un juez penal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día las personas jurídicas, y eso también les vuelvo a mencionar, obedece a un estándar internacional, aparte de que es algo bueno que está haciendo el país, es que las personas jurídicas tienen que tener responsabilidad penal de ciertos actos, ¿no? En realidad el Perú comenzó con este trabajo porque quería ingresar a la OECD, y en la OECD te pedían que tú tengas por lo menos el delito de cohecho activo internacional. Es decir, que si tú tenías ese delito como delito para las personas jurídicas, les das responsabilidad por este delito, ya podías entrar al grupo de trabajo, pero en realidad es una herramienta muy importante. Entonces en el Perú se fue extendiendo y hoy en día se aplica a 7 delitos, ¿no? 5 de corrupción y al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Pero ojo, algo muy interesante es que ustedes saben que todos los delitos son precedentes de lavado de activos, salvo uno o dos, pero todo es delito precedente, lo cual significa que cierras el candado. Entonces, quería mencionarles este sistema porque es muy parecido al sistema de prevención de lavado de activos, y este sistema básicamente, el modelo de prevención, lo que hace es atacar la corrupción, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver el sistema de prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, como les mencionaba, básicamente atañe a los sujetos obligados, ¿no es cierto? O sea, bueno, las personas jurídicas que son sujetos obligados, porque pueden haber sujetos obligados que sean personas naturales. Entonces, este sistema es acotado, se establece ciertos sectores que han sido identificados que son riesgosos
para ser utilizados para lavar activos o financiar el terrorismo. Por otro lado, el modelo de prevención se aplica a todas las personas jurídicas, es decir, todas las personas jurídicas del Perú pueden tener responsabilidad administrativa por el tema pueden tener responsabilidad penal de las personas jurídicas. En el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, obviamente son solamente esos 2 delitos. Como les mencionaba, el modelo de prevención es mucho más amplio, son 7 delitos. En el caso del sistema de prevención de lavado de activos y el financiamiento de terrorismo, tenemos la figura, el famoso oficial de cumplimiento, que estoy segura que muchos de ustedes han escuchado. El oficial de cumplimiento es la persona encargada en un sujeto obligado que debe reportar una operación sospechosa a la unidad de inteligencia financiera. En el caso del modelo de prevención, hay lo que se denomina el encargado de prevención. Lo que dice la norma es que este papel lo puede desempeñar el oficial de cumplimiento. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante aclarar esto? Lo que pasa es que en el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, el oficial de cumplimiento puede ser a dedicación exclusiva o no exclusiva. Es decir, por ejemplo, les mencioné un banco muy grande, definitivamente su oficial de cumplimiento tiene que solamente ver el tema de lavado de activos. En una entidad muy pequeña, por ejemplo, como una casa de cambios, yo no le puedo pedir que su oficial de cumplimiento sea de dedicación exclusiva, porque lo más claro es que tenga una persona en planilla. Entonces, esa es la diferencia, no la exclusividad. Pero ¿qué es lo que te dice la norma? Que este tema de exclusividad, el tema del oficial de cumplimiento exclusivo, no se rompe eso si se encarga del sistema de prevención, es decir, si hace las funciones de este modelo de prevención. Otro tema importante es que también, como los sistemas conversan, son muy parecidos, porque al final buscan que sean utilizados para cometer delitos. Se puede utilizar el código de conducta, el manual, etc. Diferentes herramientas que funcionan para el sistema de prevención de lavado de activos pueden ser duplicadas, o sea, también utilizadas para lo que es el modelo de prevención. Por último, el sistema de prevención de lavado de activos, como ya les dije, es obligatorio. El modelo de prevención no es obligatorio, pero es eximiente de responsabilidad. Y por último, el sistema de prevención de lavado de activos lo supervisa el supervisor, es decir, SBS, SMB, MICETUR, etc. Y en el modelo de prevención no se lo puede tener. Algunas diferencias. Bueno, básicamente es que el sistema de prevención te protege contra tus clientes, trabajadores, proveedores y contrapartes, mientras que el modelo de prevención te protege contra tus trabajadores, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, si uno junta los dos sistemas, yo creo que la empresa, en cierta forma, se podría decir que está blindándose, ¿no? Tanto de la forma externa como de la forma interna, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual yo les mencionaba que estos dos sistemas era importante que conversen. En el caso del sistema de prevención de lavado de activos, no se requiere un informe previo para que el sistema funcione. En el caso del modelo de prevención, sí. Es decir, que la forma de que yo puedo acreditar que mi modelo de prevención funciona es que la SMB, el fiscal le pide un tipo de certificación, un informe técnico de qué tan bueno es el modelo de prevención. Y por último, el tema de la responsabilidad penal. En el Perú, los oficiales de cumplimiento tienen responsabilidad penal por no reportar una operación sospechosa. En cambio, en el modelo de prevención, el encargado de prevención no tiene esa responsabilidad penal, ¿no? Me han dicho que me queda poco tiempo, así que voy a mencionar este tema nomás muy importante, que es el proceso de evaluación mutua. Yo les estuve mencionando que la OECD y que había otra entidad que se llama el GAFI. Bueno, el Grupo de Acción Financiera Internacional es la entidad que establece los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Esta entidad, además de establecer los estándares internacionales, hace evaluaciones mutuas. ¿Qué significa? Que son evaluaciones mutuas entre pares. Por ejemplo, Estados Unidos, que es miembro de GAFI, está Alemania, Francia, etc. Entre ellos se hacen evaluaciones mutuas entre funcionarios de sus sistemas, entre expertos de los sistemas. Adicionalmente, el GAFI también va a revisar la calidad y consistencia de las evaluaciones mutuas, es decir, que todas estén más o menos iguales. Y por último, ya me da mucha pena, les quisiera mencionar un poco más, que es el tema de los criptoactivos, que también es una recomendación del GAFI que dice que se tiene que prevenir el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo en este sector, y está estableciendo, por ejemplo, que ahora deberían ser sujetos obligados los proveedores de los criptoactivos.
Bueno, como nosotros no somos miembros de Gafi, ¿qué es lo que ha hecho Gafi? Porque solamente tiene alrededor de 37 miembros. Es decir, bueno, vamos a hacer lo que se llaman los FSRBs, que son grupos regionales al estilo de Gafi. Entonces, el grupo regional que le corresponde al Perú es Gafilat. El Perú es miembro fundador de Gafilat y, como hace Gafi evaluaciones mutuas, el Gafilat le hace evaluaciones mutuas a los países que son miembros de la región, son 17 países. Una cosita, antes se llamaba Gafisud, porque eran los países de Sudamérica. Tanto prestigio tiene Gafilat que los países de México y los países de Centroamérica, porque existe un organismo regional para Centroamérica que se llama GAFIC, pero muchos países de Centroamérica se han venido Gafilat. Entonces se le tuvo que cambiar el nombre y ponerle Gafilat, y no podía seguir siendo Gafisud si tienes a Nicaragua, Honduras, México, Panamá, Costa Rica como miembros. Bueno, el Perú tuvo que ser parte de una evaluación mutua muy rigurosa, muy fuerte, y que fue todo el año pasado y la pasamos. En realidad estoy muy orgullosa porque ese trabajo fue totalmente trabajado con todas las entidades que forman el sistema de prevención de lavado de activos. Todos participamos porque ustedes saben que la evaluación mutua no es a la UIF, no es a la SBS, es a todo el país. Y si el Perú sacaba una mala evaluación mutua, nos pondrían en un listado de países con serias deficiencias en sus sistemas de prevención de lavado de activos, que tiene Gafi, tiene un listado internacional. Obviamente tiene diferentes, ellos saben de la lista negra, lista gris clara, lista gris, etc. Tienen varios, pero igual, estar en un listado te afecta tu riesgo país, te afecta tu línea de crédito, tu banca corresponsal, etc. Y esto pasó en muchos países de la región. Con la tercera ronda, ¿por qué hablo de rondas? Porque esta es la cuarta vez que el Perú está siendo evaluado, que todos los países del mundo están siendo evaluados, por eso se llama cuarta ronda. El Perú fue evaluado en el 2003, 2005, 2008. Esta es la cuarta vez que estamos siendo evaluados. En la evaluación mutua de la tercera ronda estuvo en el ICRG, que es estas listas internacionales, que publica las listas internacionales: Argentina, Panamá, Honduras, Paraguay, Ecuador, Bolivia, y sigo contando. El Perú se salvó, porque en esa época era una evaluación del cumplimiento técnico, y el Perú siempre tenía sus normas. El problema es que ahora la evaluación mutua que nos hicieron veían efectividad. Ellos querían saber qué tan efectivo es tu sistema de prevención de lavado de activos. Y lo hacían como evaluando las 40 recomendaciones en cumplimiento técnico, que bueno, tenemos casi todas las normas. Mira, acá vamos a sacar beneficio final, tenemos responsabilidad penal de personas jurídicas, tenemos muchas normas, pero el problema era ver la efectividad. ¿Qué tal efectivo era tu sistema? ¿Y cómo ven eso? ¿Cuántas sentencias tienes? ¿Cuántos procesos tienes en el Ministerio Público? ¿Cómo es tu supervisión? Los sujetos obligados, porque se entrevistaban no solamente con el sector público, sino también privado. Se reunieron con ASPAN, se reunieron con SONAJA, que es la Federación de los Casinos, se reunieron con los notarios, etc., y corroboraban todo lo que se les decía. Entonces, fue una versión muy fuerte, ¿ya? Y acá quería enseñarles, y acá culmino, cómo salimos. Y la verdad que es un orgullo porque el Perú ha tenido la mejor evaluación mutua en cumplimiento técnico, porque tenemos muchas normas muy bonitas, el tema es aplicarlas, ¿no? Que sean efectivas. Entonces, como ustedes pueden ver, solamente tenemos 6 recomendaciones parcialmente cumplidas, de la cual la 24 es la de beneficiario final, que ya la cumplimos. Porque ya tenemos, se acaba de mencionar que ya tenemos todas las normas, hasta la resolución de superintendencia de la SUNAT, que ya sacó el formato, ya está todo. El Gafilat se reúne 2 veces al año, y ahora fin de año, que va a ser en Arequipa, el próximo pleno de Gafilat, estamos pidiendo la recalificación de la recomendación 24 porque nosotros ya consideramos que está cumplida, ¿no? Y ahí están los resultados inmediatos, como se mide el tema de efectividad. Y ustedes, como pueden ver, ahí tenemos muchos riesgos que están en moderado y algunos en bajo, y de ahí tenemos algunos sustanciales, ¿no? Pero estos organismos internacionales al final hacen como muchas fórmulas matemáticas para determinar cómo, parece como cuando el Perú quería ir al Mundial, hacen muchas fórmulas matemáticas para poder determinar cómo hacemos para entrar y no entrar, y con esta fórmula matemática no entramos, nos salvamos. Entonces es algo muy importante, y me da pena no tener más tiempo, pero acá los dejo y muchas gracias.